Buen día, Iván. ¿Todo bien? Si me escuchas raro, yo me estoy escuchando tipo Cacho ya. No, estoy Como Sabina. Sí, exactamente, en sus peores momentos. Estoy con un poquito de resfrío, ¿viste? Entonces estoy empezando a hablar cada vez más raro. Sepa disculpar usted. Bueno, yo siempre vengo con tos. ¿Qué sé yo? Hoy está Yo divina, espero no pasártela. Vamos a hablar de un señor altamente complicado. Sí, súper. Pero igual el tema que yo traje hoy no es... no vengo a hablar de crítica de la razón pura o crítica de la razón No, práctica. bueno, para eso sos docente, Negrita. No lo traes claro. para que lo entendamos. Igual si lo tengo que traer, tengo que estudiar eso, porque es como re complicado. Lo puedo traer, lo puedo bajar, pero no tengo ganas. Perfecto. No, sí. Suban ustedes, Sí, chicos. si ustedes me piden Kant, yo traigo Kant. Suban ustedes. Pero tiene tiene aristas, tiene temas tratables. Y temas que son tan abstractos que vos decís, ¿de qué habla? ¿Viste? Totalmente. ¿Qué me está diciendo? ¿A qué apunta? Te perdés. Que alguien me lo explique, por favor, te lo pido. Sí. Bien. No, nosotros subimos, no tengas ningún problema, o intentamos por lo menos. Sí, igual está bueno también. Hacer el esfuerzo. Tratar de que la gente, claro, entienda o que nosotros hagamos el intento de, claro. de tratar de entender. De entender. Digamos que Kant es un filósofo que no escribió para la clase popular o para cualquier tipo de persona, sino que escribió para un ámbito bien restringido, digamos. No escribió poético como Nietzsche ni como Schopenhauer, escribió bien difícil, si se quiere. Sí. No es un tipo, como dicen los autores, que yo me lo voy a llevar a la playa para leer. Como tengo una amiga que se llevó a Aristóteles. Yo decía, te juro, me decía, boluda, me quiero pegar un tiro. Sí, pero lo hubieras consultado antes. No, pero digamos, que porque nos encanta Aristóteles, entonces dijo, bueno, me lo llevo. Se llevó la metafísica, así. Pero no, y menos para la playa. En la playa. Viste, vos tenés que llevarte un lapicito y para tomar apuntes. Bueno, Kant también. Digamos que cuando uno lee o Aristóteles o Kant o Hegel, que también lo hemos traído, es para leerlo en una mesa bien sentada, no es para leerlo tirado, descansando. Marcar cosas, claro, es para estudiar. Pegarte en la cabeza, claro. O darte una vuelta por el patio, los que estudian saben lo que digo. Dejás las cosas, te das una vueltita por el patio y volvés. Tal cual. Y a ver si lo puedes entender. Voy a hacer un matadito y vuelvo. Te recordás la época de la facultad que era por como, eso. Vamos nuevo. No, es que te necesitas salir a tomar aire, ¿o no? Yo nunca me voy a olvidar semiología. Ay, qué lindo, a mí me encanta. Pero sí es, obvio. Saussure, Peirce. Y recuerdo un toco de fotocopias y para adelante con las hojas, y para atrás, y para adelante, y para atrás. Y Chomsky. Sí. Y para adelante y para atrás. Y en un momento me paré. ¿Qué dice? Sí. No entender un poco. Sí, a mí me ha pasado. Yo tuve filosofía del lenguaje. Nada. Una materia entera con todos estos autores. Y me acuerdo que me paré, como en el departamento no hay patio. Claro. En el departamento de Buenos Aires no hay patio. Te tenés que ir a la terraza o... Claro. No, agarré toda la bibliografía, la revolé contra la pared y cuando se cayeron, le saltaba arriba. Ay, me encanta. Sí, me encanta. Fue como, me superó. Fue superador. Sí, después obviamente como una boluda bajé, y levanté todo, ordené todo. Extendí las planillitas. Otra vez arriba de la mesa y otra vez traté de entender. Sí. Pero hay autores que son sumamente difíciles de abordar. Es que los que vos mencionaste, Saussure, más que lingüistas son filósofos. Es una mezcla. Porque piensan en el lenguaje. Exacto. Y cuando se pone a hablar de los símbolos, significantes, sí. No, saludos, Cacho. Sí. Vení mañana. Cuando yo estudiaba a ellos, hay una canción de Soda Stereo que se llama Signos, sí. Y que se me representaba siempre, que dice signos, mi parte insegura, bajo esta luna hostil, algo así, sí, esta luna o este cielo. Sí, señora. Bueno, qué hostilidad, ¿viste? Cuando ves un caso, es verdad. Es así. Bueno, Kant también es hostil y usted va a tratar de que sea menos hostil. Kant se lo conoce por el filósofo del reloj, se puede ver, está en el dibujito, el filósofo del reloj. ¿Y por qué? O el filósofo del pañuelo.
porque era totalmente estructurado y meticuloso en los horarios. Cuenta una anécdota que yo me río porque mis alumnos siempre se acuerdan de las anécdotas y nunca de la teoría, que él pasaba siempre por un puente todos los días al mismo horario. Él tenía 40 minutos de descanso, 50 para bañarse, 42 para comer, así. Y si él se adelantaba o se adelantaba a todo lo que tenía que hacer, le hacía nudos al pañuelo para pasar el tiempo, digamos, y llegar al horario exacto donde tenía que partir. Un poquito toc. Sí, era de la vida, era compulsivo. Sí. Se murió, sus últimos 10 años tuvo colapso mental, de todo lo que pensó Kant. Se lo considera, a Kant se lo considera el giro, se le dice que dio el giro copernicano en la filosofía. Había filósofos de la modernidad que se rompían la cabeza pensando cómo el ser humano conocía y se peleaban entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas, que parten de Descartes, sostenían que el conocimiento era solamente a partir de la razón y que nuestros sentidos nos engañaban. Y los empiristas decían que todo nuestro conocimiento venía a través de los sentidos y que no utilizábamos la razón. Entonces, después de 200 años viene Kant, de esta pelea, viene Kant, 1700, el iluminismo lo influye muchísimo y él es parte del iluminismo, hacia el iluminismo y saca un montón de Rousseau, por eso lo tomo hoy. Y él viene a decir que el conocimiento, por eso el giro copernicano en la filosofía, él viene a decir que el conocimiento se aprende a través de los sentidos, pero que tenemos estructuras mentales que lo analizan, lo clasifican, lo piensan. Todo lo que trae nuestros sentidos es pensado. Y bueno, y como que toma de las dos posturas, racionalistas y empiristas, y bueno, su postura se llama criticista. Viene como a cerrar. ¿Sí? Esa pelea. Sí, es una dialéctica, si lo analizamos en términos hegelianos, viene como a sintetizar dos periodos. Es la síntesis de dos periodos, por eso es tan importante Kant. Claro. Además es muy cierto lo que dice. Claro, pero bueno, imagínate que años pensando cómo el sujeto pensaba filosóficamente, ¿no? Epistemológicamente. Así como aprende con H también. Claro, como de aprehensión. Aprendemos las ideas y lo que nos rodea. Con H, claro. Me dicen, ¿por qué le pusiste H a aprender? Aprehensión, ¿por qué con H? Entonces les explico, de aprehensión, se llama así, de captar las características esenciales, es filosofía pura, de un objeto y incorporarlas a mí. Yo me siento modificado. El sujeto se ve modificado por un objeto. Es teoría del conocimiento. Y bueno, Kant saca mucho de Rousseau, le importa muchísimo la educación de su época, y tanto él como Rousseau piensan en un sujeto puramente ilustrado. Sofi, ¿en qué año lo ubicamos? Lo ubicamos en 1712. ¿Sujeto ilustrado? Sí. Es un filósofo de la Ilustración, es un filósofo que hace también al siglo de las luces, nace en ese siglo y toma la postura de Rousseau, sosteniendo que la educación tiene que ser para todos, y por eso es bien revolucionario lo que dice. No fue un revolucionario Kant, obvio que no fue, pero sí tienen estas cuestiones, estos planteos que los hacen ser populares. Porque plantear que la educación debe ser para todos y tiene que venir del Estado para la época, claro, es un raro. Lógico. Es un raro, porque la educación era para la élite, claro, y era privada, no era en escuelas. Y ellos proponen la presencia de lugares colectivos donde se enseñe, y ya empiezan a plantear las edades. ¿Qué es lo que se tiene que plantear a cada edad? Entonces esto lo hace ser importante. Plantean que en la niñez hay que aprender a través del juego. Fíjate que es lo que hacemos hoy en los jardines de infantes. Sí, él y Rousseau, los dos. Que al infante no se le debe dar órdenes. Digamos que tiene que aprender de una manera libre, guiada, pero libre. Después la educación intelectual es puramente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser madurativa, o sea, tiene que acompañar a la maduración, tiene que ser gradual, y nosotros hoy tenemos grados. O sea, no se aprende cualquier cosa a cualquier edad. Y una vez que el alumno tiene en sí toda la educación científica de las disciplinas,
tiene que aprender moralidad. ¿Para qué? Para ser ciudadano. Y no cualquier ciudadano. Porque ellos pensaban que el ser humano, tanto Rousseau como Kant, pensaban que el ser humano, primero que el ser humano nace en bruto, es como un diamante que hay que pulirlo. Sí, nacemos sin conocimientos. Claro, nacemos sin conocimientos. Entonces a ese ser humano hay que ir llenándolo de conocimiento, como por así decirlo, no como un frasco, no lo tomemos como un frasco. A ese ser humano tiene que ir imprimiendo conocimientos, teniendo conocimientos, formándose científicamente para que cuando llegue a su etapa de adulto, para ellos un adulto tenía 17 años, recuerdo que la gente vivía mucho menos, y bueno, que para prepararlo para su vida laboral y su vida adulta tenía que estar moralmente formado. En esa época estar moralmente formado era respetar las normas que recién estaban escritas, empezando a escribir, se estaban también imprimiendo como el ser humano. Entonces, ¿qué era lo correcto y qué era lo moral para Kant? Lo moral para Kant es raro, porque es un filósofo que es raro. Para él, la ley moral está dentro de nosotros y está dentro de las estructuras, esas de la razón que te hablaba hoy, que nos sirve para comprender. Entonces, esas estructuras hay que llenarlas de conocimiento para que puedan validar y que se pueda llegar al sujeto moral. ¿Sí? Para que puedan validar una forma de actuar. Claro, un sujeto. Una forma de actuar moral. ¿Qué sería lo que yo te la voy a leer porque obviamente no me las acuerdo de memoria? ¿Qué sería cómo un sujeto debe actuar? ¿Por qué un sujeto debe actuar? O cómo dice Kant que debe actuar. Que debe actuar. Y él le llama, en su filosofía es muy conocida, el imperativo Uh categórico, -huh. que es el deber, cómo debería el ser humano actuar, y son máximas. Los deberías famosos. Es decir, dice él, actúa de tal manera que te sea lícito y legítimo desear que todo el mundo actúe del mismo modo. Esto equivale a actuar por deber, y tal es la esencia del imperativo categórico de la ética kantiana. Esta es la ética que fundamenta los principios, ¿sí? Actúa como el otro, claro, o como el otro no, o como lo que el otro no hace, o sea, viéndote como reflejo del otro. Esto no lo haría o no estaría bien. Entonces él tiene muchísimas máximas, digamos, pero bueno, la más conocida es actúa como te gustaría que actúen. Y no es una ley, no es una norma. No, es una máxima. Es una máxima, por eso es una máxima. Tiene que ver con el conocimiento de las leyes, con el conocimiento de las normas y con el conocimiento del bien. Y volvemos a lo de los griegos, que hablan de la virtud, y él también. Siempre volvemos a las virtudes. La virtud significa excelencia. Viene del griego arete, excelencia. Si vos te formás como ciudadano, tendés a ser excelente. Entonces, ese es el proyecto de la educación de Kant. No es una educación para el aula, es una educación para el mundo. Es una educación para la sociedad. O sea, yo no te formo en letras, yo no te formo en literatura, yo también te enseño máximas, te enseño moralidad, que muchas veces no está escrito. O sea, sale de un actuar de una sociedad y de ejemplos, de actos, del reconocer que está bien y que está mal, de lo que hace bien, de claro, lo que no. Dentro de una sociedad, y tiene que ver con una, no solo con introspección, sino con el observar el mundo que te rodea, y eso lo hace un acto filosófico. Porque ¿cómo descubrimos nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una sociedad? ¿Cómo? ¿Qué cambiaríamos? Y esto nos hace pensarnos como ciudadanos. Es siempre lo mismo. La filosofía se vuelca, por más complicada que sea, a pensarnos como ciudadanos. Quiero decirte, Sofi, que mi invitación a que estuvieras en la radio tiene que ver justamente con esto. O sea, más allá de ir pasando por todas las teorías y todas las teorías, tiene que ver con nosotros empezar a pensarnos como sujetos. Claro. Desde un montón de lugares. Claro. Entonces, si pensamos la educación hoy, que algún día se puede hablar de la ley de educación argentina, que a mí me encanta. Si vos la lees, Te tengo una buena noticia. Sí. Quienes saben de leyes dicen que Argentina tiene excelentes leyes. Excelentes. Excelentes en la letra
Muchas. Y a la intención. Muchas. Muchas y excelentes en la Sí. letra y en la intención. El tema es que no se regulan. Claro, que no hay quien las garantice. Exacto. Pero eso Y sabes se de quién pone en depende. práctica. No depende solamente de un gobierno. Depende de los Nosotros, empleados. de nosotros. todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su función y la función de cada ciudadano, o sea, cada ciudadano tiene un trabajo y ese trabajo debe ser cumplido. Una psicóloga que estaba en el Ministerio de Justicia trabajando con la gente que sufría violencia de género, Por ejemplo. vino a dar una charla hace muchos años, 2017 creo, acá en Chacabuco, y en la época en que yo formaba parte de Ni Una Menos, Sí. fui a escuchar, a ver, justamente iba a hablar de Sí. eso, y me voló la cabeza porque trabajando con esa realidad explica esto de que las leyes argentinas en la letra de la ley son maravillosas. Maravillosas, porque vos la lees y decís, Wow, no se le escapa nada, pero que no se aplican y que por otro lado la única manera de que haya leyes es si las pide la gente. Es decir, los gobernantes nunca van a brindar leyes. pero Solo van a darlas Claro. si el pueblo las pide. digamos que las leyes están y deben ser cumplidas y respetadas. Ujú, Y viste que uno no puede adjudicarse el desconocimiento de una ley, porque no. ujú. El tema es quién las regula, quién las controla. Y es Ojalá. terrible que falle, porque te da una impotencia, te da una bronca, todo. Y respecto a la educación, cuando uno lee los principios de la ley, la educación pública, a mí me parece fascinante, ¿viste? Entonces ahí decís, no puede fallar la educación esta. Y falla. Por ejemplo, te doy una, en dirección a lo que veníamos hablando hoy. Hay una ley, ahora no la tengo acá, pensé que la tenía por acá, a la que se adhieren todos los municipios, que tiene que ver con la práctica el manejo de la basura. Ah, sí, ni hablar. Ni hablar. ¿Sí? Sí. Que tiene que ver con que todos los funcionarios tienen que tomar clases Ah, viste lo que hablamos el otro día, si se capacitaban. y capacitarse. Sí. ¿Sí? Hay una ley en particular que tiene que ver con La el tema capacitación. de la basura Claro, por supuesto. en el ámbito Y si el del ámbito, medio el ambiente. problema global es el medio ambiente. Bien. Y después va por bromatología y hacer. Entonces, Claro. claramente, Vamos a, no están vamos a cumpliendo. preguntar, vamos a hacernos la pregunta. ¿Se capacitan los...? Porque ponele que acá no haya gente capacitada. De todos modos hay para dar la charla. sí, podés traer gente de Podés provincia. traer gente de provincia, Ujú. te la manda el ministerio, Exacto. yo qué sé. Lo gestionás. ¿Lo gestionas? Ujú. Porque hay que gestionar. ¿Quién gestiona? De Cacho Castaña. O sea, todos tenemos una función. Ujú. En esta vida también, Sí, ¿no? claro. Pero cumplí tu trabajo. Exacto. ¿Me entendés? Formate, entendés de qué va. Encima vine re enojada porque fui a 2 lugares ¿Qué pasó? municipales y estaban cerrados. Dejé de ir al municipio. Sí. Me ¿Al enojé. grito de? A las 10 de la mañana. Al grito de. COVID. Si yo voy, te digo al lugar que fui, viste, relato salvaje, me sale. Y sí. Me sale, te van a inmolarte en el lugar. ¿Entendés lo que te digo? Tengo un único día en la semana No para sé hacer un dónde trámite tiene. en un lugar que abre solamente a la mañana y está cerrado. ¿Entendés? Mínimo, pero mínimo, 300 empleados. Ese lugar. Ese lugar. Y está todo cerrado. Por COVID. Aislar a las personas que tenés que aislar si sabemos que no Sacame una, meteme en la otra oficina y atendé. Claro. Una factura me tiene que cobrar. O sea, Es un hermoso ejemplo sí. de cómo funciona el Estado. O sea, está mal, porque yo entiendo todos los derechos que tenemos, soy la primera en defenderlos. Ujú. Toda la vida voy a defender los derechos. Pero también los empleados del Estado sobran. ¿Sí? Sí, eso. Claro. Y está igual, a mí me parece que está bien, que den trabajo, me parece perfecto que haya empleados, pero las cosas tienen que salir perfectas. Claro, pero si sobran. Con la cantidad de gente que hay, las cosas tienen que salir perfectas. Y eso yo lo espero como ciudadana. Lo Muy espero y bien. lo reclamo. Y lo voy a reclamar toda la vida. Filosofía, Súper ilusa, igual no me importa. No me importa, porque es el deber de la gente. Pero que me llama la atención semejante ilusión. Estás enfermo, falta trabajar, pero que pongan a otro. ¿Entendés?
Bueno, desde acá... No me cierren la oficina pública porque ¡Se van para atrás! Claro, o sea, no me cierren la oficina pública porque me van a hacer enojar. Sí hay empleados. Sobran empleados. ¿Entendés? No se contagiaron todos. Obvio que no se contagiaron todos. Sacalo de ahí en otro lugar. Manda otro que ande dando vuelta por ahí. Qué sé yo, si andan dando vuelta. Bueno, ustedes no se van a enterar, pero yo cuando apaguemos la cámara y salgamos del aire le voy a preguntar Obvio, a ¿dónde Sofi dónde Yo lo sé. es que fue. Gracias. A dos Sí. lugares, sí. No, los ¿De? dos. Sí. Quiero saber de los dos. Muchísimas gracias. Ya veremos el miércoles que viene con quién vamos. Sí, ¿por qué tomo esto? Por la ética del deber. Kant es, sos buen ciudadano si te apegás al deber. Viví tu vida, sé libre con tu libertad divina, pero tenés cosas para respetar y para hacer. Y esas hacelas. Sí, y bien. Y bien. Sí. Y se pone re exigente. Y no, sí, no te hagas el desganado porque... Se pudre todo. 59 minutos, la corto porque tengo la sensación de que en cualquier momento le pega a alguien. 59 No, minutos no. pasan de las 10 de la mañana, pasó la señorita Sofía Garelo en 15 minutos. Muchas gracias.